Es tiempo ya de Cristina Bendaño, médico especialista en farmacología clínica del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda de Madrid. Bueno, me voy a saltar el apartado de las gracias. Pero al menos lo que sí diré es que estoy encantada de estar aquí, que me parece una manera útil y satisfactoria de pasar la mañana del sábado. Yo me iba a centrar solo en medicamentos al hablar de innovación, porque es de lo que sé, pero me ha gustado mucho que Iñaki hablara de lo que aquí llamamos productos sanitarios, devices, porque efectivamente yo recuerdo cuando yo llegué a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, me costó un poquito entender esa diferencia de criterio que le damos en la línea de salida a los medicamentos y a los productos sanitarios, porque yo llegaba de medicamentos, el medicamento es una tecnología que nace evaluada, es decir, cuando el medicamento se pone a disposición ha tenido que demostrar las 3 barreras y efectivamente el producto sanitario tiene que demostrar, tiene que pasar una barrera, pero solo tiene que demostrar que hace lo que dice hacer, no su utilidad, es decir, si es un dispositivo implantable que da las descargas donde las tiene que dar. Y esa diferencia de criterio efectivamente hace que en el campo de productos sanitarios tengamos esa evaluación toda pendiente. Pero yo me voy a centrar a hablar de medicamentos para enseñaros que ahí no está toda pendiente, que es alguno de los errores que a veces cometemos en nuestro medio. No debemos de equiparar lo que le falta evaluar al producto sanitario con lo que le falta evaluar al medicamento, porque a veces lo que hacemos es repetir muchas evaluaciones precisamente sobre medicamentos que ya están evaluados y dejamos pendientes otras cosas a las que sí tendríamos que dedicar recursos de evaluación. Con lo cual iba a hablar un poquito de estos procedimientos y criterios de autorización y de evaluación para el acceso, cómo lo tenemos ahora y lo que esperamos para el futuro. Una primera reflexión es que si esto quiere expresar el incremento del conocimiento sobre un medicamento a lo largo del tiempo, yo creo que es fácil entender que la autorización de comercialización, que es algo que sucede un día D determinado, no supone ningún cambio en el conocimiento del medicamento. El cambio que supone es que el medicamento deja de ser una cosa en investigación para ser una cosa que se vende y se cobra por ella. Pero es algo que pasa de un día a otro y no supone cambio en el conocimiento del medicamento. Lo que supone es esto, supone que hay alguien que evalúa la relación entre beneficios y riesgos de toda la información que se ha producido y avala públicamente ante los ciudadanos y ante los profesionales que ese medicamento ya está en condiciones de venderse. Ya está en condiciones de decirse que efectivamente hay alguien, que son las agencias reguladoras, que da garantía pública de que ese medicamento, cuando se toma en unas condiciones de uso aprobadas, que son las de la ficha técnica, los beneficios compensan a los riesgos. Los riesgos pueden ser muy altos y los beneficios son muy altos, o los beneficios poquitos exigen muy poco riesgo, ¿no? Es decir, a veces esto que se dice que los medicamentos son seguros, por favor no lo digamos, los medicamentos no son seguros. Un antineoplásico no es seguro, ¿eh? Lo que tienen los medicamentos es un beneficio-riesgo favorable. Bueno, pero esto no se acaba en el momento de la autorización. A veces parece que se piensa que las agencias de medicamentos autorizan y ya está, ¿no? Y dejan el medicamento ahí suelto. Pues no, es un hijo que uno tiene toda la vida. Y en el sistema europeo, para los que no lo sepáis, es un hijo además de quien lo ha, iba a decir parido, pero en fin, quiero decir que en el sistema esto que os voy a enseñar ahora, cuando la agencia española o la francesa o la italiana han sido los ponentes de un medicamento, ese es hijo suyo siempre, ¿eh? Le tienen que ir tutelando a lo largo del tiempo con todo lo que le va pasando. Le aparecen nuevas indicaciones, le aparecen nuevos riesgos y hay una evaluación continua de esos beneficios y riesgos, que es lo que hace que estén constantemente modificándose las condiciones de uso aprobadas, se modifica la ficha técnica o salen notas informativas de la agencia. Cuando se retira un medicamento por parte de una agencia de medicamentos no es un fracaso, no es un error. Es una demostración de éxito, de que se sigue vigilando y que se ha sido sensible a que el nuevo conocimiento ha cambiado el perfil de beneficio-riesgo y, por lo tanto, cambiamos las condiciones de uso del medicamento. A veces se ha retirado el Avandia.
Bueno, pues el Avandia cuando salió ya se dijo que había un riesgo cardiovascular que se iba a seguir evaluando. Es decir, hay que entender que hay esa vigilancia constante y que en cada momento, si se cambia la decisión, se cambia, no porque nos hayamos equivocado, es porque cada vez se toma la decisión en base a la evidencia que se tiene. Y ahora quería aclarar, voy un poco despacio, quería aclarar los criterios de autorización y los criterios de selección para la financiación, porque es donde creo que a veces saltamos de unos a otros de una forma que nos lleva a no poner las castañas o los huevos en la cesta donde hay que ponerlos. Ya he dicho que las agencias reguladoras lo que ofrecen es garantía pública de que esto se puede utilizar, es decir, que el medicamento damos licencia para que se venda y se promocione. Eso es lo que quiere decir la autorización de comercialización. Y lo que es muy importante es que desde hace ya muchos años el sistema de autorización de medicamentos es europeo. Es un sistema complejo, cuesta mucho más de entender que la FDA. Voy a intentar, es una diapositiva nada más, pero creo que es importante. Pero lo que es muy importante es esto, es que la norma europea, y por lo tanto la española, dice cuáles son los criterios de autorización de un medicamento. Es decir, para permitirle a una compañía que venda su medicamento, no le podemos exigir que el medicamento sea mejor que lo que ya hay. Un medicamento igual que el que ya hay tiene derecho a ser vendido por la compañía que lo ha producido. ¿Vale? Y eso es muy importante entenderlo, porque parece que a veces esperamos que el organismo regulador no autorice una cosa si no es mejor que lo que hay. No, miren, los organismos reguladores europeos van a seguir autorizando medicamentos que son iguales en cuanto a beneficio, quiero decir, que lo que ya tenemos, porque ese es el criterio que se ha puesto en la norma europea. Eso a veces se interpreta erróneamente como que no se compara con lo ya existente. Eso tampoco es verdad, porque sí se compara. Porque si fuera peor, no podría salir. Y tenemos eficacia, tenemos seguridad de un nuevo medicamento, sí se compara con lo que ya hay, pero se compara en el sentido de si es al menos igual, sale. Si es peor, o sea, si tiene la misma eficacia y la seguridad es peor, no sale. A veces también alguien se plantea como que la evaluación que se hace para esta salida, como a lo mejor a veces no compartimos los criterios, lo que criticamos es la evaluación. Espero que nadie dude en este foro que el rigor o la metodología de la evaluación de medicamentos que hace la red de agencias europeas, pues, en fin, cumple sobradamente los estándares que debe cumplir una evaluación. Y además hace ya bastante tiempo que se producen, se explican estos criterios a priori, como comentaba Iñaki, es decir, no puede ser que llegar a evaluación sea una sorpresa sobre el resultado. El que desarrolla el medicamento tiene que saber qué es lo que tiene que demostrar para pasar esas 3 barreras que se pasan de un solo salto. Y por lo tanto hay pues, cientos de guías de la red de agencias que salen con el logo de la europea que dicen el qué. Había cogido un ejemplo de antineoplásicos porque creo que eran los ejemplos que iban a salir más en la mañana de hoy. Bueno, los criterios de autorización de medicamentos para oncología en la red de agencias europeas se acepta que, por supuesto, lo más importante es el incremento de supervivencia, pero se dice explícitamente que la progresión libre de enfermedad, el tener efecto en progresión libre de enfermedad, también es beneficioso para el paciente y es un beneficio que se reconoce. Lo digo porque luego a nivel de financiación puede que digamos que solo queremos pagar lo que aumente la supervivencia, pero a nivel de autorización esto es lo que está dicho y lo que vamos a respetar. Solo un detalle, porque me parece importante entender, ya he dicho, todos entendemos lo que es la FDA, que es un organismo monolítico que no ha dejado de crecer desde los años 30 que se creó. En cambio, el sistema europeo es mucho más difícil de entender, porque una red es un concepto más difícil. Pero sí quería dejaros claro lo que es la agencia europea y la agencia española, porque creo que eso a veces es fuente de confusión en las notas. La agencia europea no es como la FDA. La agencia europea es un lugar donde se reúnen las agencias nacionales a tomar decisiones conjuntas. La agencia europea no tiene evaluadores. La agencia europea tiene comités formados por los representantes en cada ámbito técnico de las agencias nacionales que hablan
con el gorro de la EMA, con el logo de la EMA. Eso es muy importante porque y hay distintos organismos de coordinación, no solo la EMA, hay otros. Esto es importante para entender eso. Os he puesto un ejemplo que yo creo que ayuda a entenderlo. El mismo día, 16 de diciembre del 2010, sale la nota de la EMA y sale la nota de la Española. En este caso diciendo exactamente lo mismo. Revisión de Avastin en cáncer de mama. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque es que esta nota de la EMA sale en nombre de todas las agencias europeas que han tomado una decisión. Al mismo tiempo la Española saca la suya, en este caso diciendo lo mismo, pero no siempre dicen lo mismo. Podría ser en un medicamento que en España sea de dispensación hospitalaria y en el resto de países de la Unión pues hay diferencias, la nota de la EMA no dice nada sobre eso y en cambio la nota de la Española acaba diciendo a los pacientes que vayan a los hospitales a devolver la medicación, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que esta diga una cosa y esta otra, eso sí que no va a pasar nunca, porque esta dice lo que han acordado todas, incluida esta, ¿sí? Bueno, la primera evaluación yo creo que ha quedado claro que no tiene en cuenta aspectos de coste, pero sí tiene en cuenta aspectos comparativos. Esto es muy importante. Cuando se toma una determinada decisión, fijaos, esto es una nota pública de la red de agencias europeas, se toma una decisión teniendo en cuenta que esta nueva indicación estaba destinada a pacientes en los que existen alternativas mejor toleradas. Por lo tanto, es beneficioso, tiene riesgo, pero beneficio-riesgo nos parece peor que el que ya hay y, por lo tanto, se queda ahí. Bueno, ha quedado claro que tenemos esta segunda autorización, que es la de acceso, que yo creo que hay algo que ayuda a entenderlo, es decir, la manera de pensar de la red de agencias, de los reguladores, es beneficio-riesgo positivo en comparación con lo que ya hay, sí o no, entra. B, también entra. Mientras que, y esto nos comportamos de la misma manera en todos los países europeos, sin diferencia. Imposible una decisión distinta en este ámbito de Francia y de España. En cambio aquí, donde ya entran aspectos económicos, políticos, sociales, organización del sistema, hay diferencias en los países europeos y además la decisión ya no debería ser, entra, sale, casi no sale nunca, estoy de acuerdo, sino que hay que decidir, entramos el medicamento A o el B, según nos salga más o menos efectivo. Y el problema es que en nuestro país esta segunda barrera está un poco confusa, antes de pasarle ya la palabra a Ana, porque esta cuarta barrera la tenemos desmigajada en distintos actores, ¿no? En principio, quien la norma dice que es el que decide sobre la inclusión en el Sistema Nacional y fijación de precios es el Ministerio de Sanidad. La norma le habilita para hacer esa selección de medicamentos en función de coste y otros aspectos y probablemente lo que fallamos es en que necesitamos todavía creernos esto que dice la norma desde el año 86. Yo creo que a día de hoy todavía no hemos aceptado, o al menos desde luego nuestros propios políticos les cuesta aceptarlo, que existan medicamentos que se autorizan, pero que asumamos de forma responsable decir a los ciudadanos que no los vamos a financiar porque no merece la pena pagarlos. Hasta que los responsables de las autoridades o los que toman las decisiones de selección no puedan informar públicamente de efectivamente este medicamento es beneficio-riesgo positivo, está autorizado, es eficaz, pero este margen de eficacia no nos merece la pena en el sistema dedicar dinero a eso, preferimos dedicarlo a la televisión autonómica. Vale, pues el día que se planteen este tipo de reflexiones habremos asumido esa responsabilidad de selección y yo creo que en el fondo seguimos pensando que en España se financia todo lo que se autoriza. Intentamos poner el menor precio posible, pero el imaginario colectivo es que todo lo que se autoriza tiene que estar disponible. Y financiación selectiva quiere decir esto, asumir que hay medicamentos que van a seguir estando autorizados y se financian. Os lo digo, no sé si recordáis las desfinanciaciones estas sucesivas que hay, ¿no? Medicamentazos, desfinanciaciones, el político de turno siempre dice que es que no son eficaces estos medicamentos que se retiran. Esto, mi alma reguladora sufre mucho cuando digo estas cosas, porque si algo no es eficaz
inmediatamente España tiene que ir a la red de agencias europeas y retirarlo colectivamente. Estamos fuera de la norma si tenemos algún dato de que un medicamento sea beneficio-riesgo negativo y no vamos a Europa. Y bueno, esto simplemente que en general lo que hacemos más que seleccionar es demorar. Este es un ejemplo de antineoplásicos también. La aprobación beneficio-riesgo de ipilimumab para melanoma en julio del 2011. La decisión de inclusión en el sistema octubre del 12. Lo del selecciono demora es que me ha gustado, que se parecía a lo del gavilano paloma, ¿verdad? Bueno, como este paso no es muy selectivo, ¿qué pasa? Que los pagadores deciden seleccionar. Y entonces, bueno, pues pasa esto. Aparecen, yo creo que de esto igual va a hablar Ana, ¿no? Aparecen las distintas comunidades haciendo selección, restringiendo criterios, pero entonces ya empezamos con diferencias entre comunidades autónomas. Y esto que todavía a mí me cuesta más de entender, hacemos todavía una decisión adicional a veces a nivel local, a nivel de hospital. Estos son los datos de evaluación del grupo de que sé que va a hablar Ana después de ello, que se publica pues esto, ¿no? Por ejemplo, esto es la publicación, no se he puesto el número, pero bueno, un número importante de informes a lo largo en un periodo de tiempo, donde el 40% la coincidencia es baja, muy baja. Esto es evaluación ya a nivel de hospital. Con lo cual, respondiendo a la pregunta de la actualidad, pues me parece que la actualidad es esta, ineficiente en la cuarta barrera, con repetición de evaluaciones y probablemente falta de decisiones responsables o de rendición de cuentas. Y bueno, pues a lo mejor estamos en el camino, como perspectivas de futuro, estamos en el camino de la mejora. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que cuestionamos por su sí, no lo he dicho yo, porque luego acaba saliendo los papeles en este foro, ha aprobado algo que, bueno, al menos el objetivo parece que está claro, que es, hacer un informe de posicionamiento terapéutico único para todo el Sistema Nacional de Salud, para que al menos la parte, aquí no se está hablando todavía de efectividad, pero sí al menos de la evaluación de lo que aporta ese medicamento en comparación con otros. Es decir, pecamos mucho de cuando queremos seleccionar, es como Alicia en el País de las Maravillas, primero la sentencia y luego el juicio. No tenemos dinero, no queremos que entre. Ahora vamos a evaluar y vamos a reevaluar la eficacia y la seguridad para que salga lo que yo quiero y poder decir que no aporta nada. Y eso llevamos haciéndolo en este país bastante. Entonces, al menos vamos a adelantar de forma única todas las comunidades hacia un informe de posicionamiento terapéutico único, que lo que haga es este paso, y esto liga con la medicina individualizada, este paso de decidir en qué grupos de pacientes este medicamento aporta más que lo que ya tenemos, en qué grupo de pacientes, pues es como lo que tenemos, incluso en qué grupo de pacientes realmente parece que los datos que tenemos nos indican que es peor que otra alternativa que tenemos. Con lo cual dejamos el medicamento visto para sentencia, para en cuanto se le ponga el precio o se negocie el precio, pues se decida, ahí ya el pagador toma iniciativa sobre si merece o no merece la pena pagarlo. Bueno, yo creo que vamos a, como decíamos ayer, hay cosas de las que hablamos que todavía no sabemos muy bien cómo van a ser, porque no están desarrolladas, han empezado recientemente, pero en cualquier caso el objetivo, yo desde luego no puedo estar más de acuerdo en evitar reevaluaciones que ya están hechas. Entonces, bueno, os ponía aquí el mismo caso, que era el ipilimumab, donde sale efectivamente el objetivo, para maximizar la eficiencia, pues se empiezan a hacer en qué grupos de pacientes consideramos que este medicamento aporta algo sobre lo que ya tenemos. Como reflexiones finales, me debo haber pasado, pero... Bueno. Como reflexiones finales o los mensajes finales, pues entiendo que esa selección de medicamentos para el Sistema Nacional de Salud
no debe repetir las evaluaciones que ya están hechas, ni ignorar las que están hechas. Lo que se trata es de utilizarlas en compañía de nuevas evaluaciones que hace falta para tomar la siguiente decisión sobre si nos merece la pena o no dedicar el dinero público, que es limitado, a esto o a otra cosa. Aceptar y ser capaces de verbalizar y reconocer públicamente que los criterios económicos forman parte de la selección de medicamentos y, por lo tanto, comunicarlo. No puedo estar más de acuerdo, no habíamos hablado antes, con lo que ha planteado Iñaki y por eso lo había puesto aquí. Es decir, tenemos que entender que ante una misma evidencia pueden no coincidir la autorización de comercialización, la decisión de financiación o la indicación para un determinado paciente, pero no porque uno deba reanalizar la evidencia y cuestionar la evaluación previa. No, la evaluación de las agencias reguladoras está ahí hecha y no admite dudar de esa evaluación. Lo que son distintos son los criterios de toma de decisión. Y eso es lo que yo creo que debemos asumir entre todos. Es decir, la financiación selectiva, yo creo en ella, creo que hay que hacerla, pero lo que no debemos jamás es disfrazar un criterio de financiación selectiva por coste-efectividad de falta de eficacia o falta de evidencia, que parece que queda políticamente más correcto. Y mientras sigamos así, adelantamos poco. Que el sistema actual de selección es ineficiente, que tenemos una oportunidad de mejora con el informe de posicionamiento terapéutico que integra el conocimiento regulador y clínico para determinar el valor del medicamento de forma única para todo el Sistema Nacional de Salud. El único aspecto en el que quizá debemos mejorar en este sentido es que la opinión de pacientes y de ciudadanos, que no son lo mismo que los pacientes, deben formar parte del análisis del valor del medicamento. Es decir, a veces decimos con mucha alegría que un incremento de 3 meses de supervivencia en un antineoplásico es algo que no merece la pena pagar. Eso yo lo he oído decir a pagadores. Pues a lo mejor no debemos ser así de frívolos y debemos pensar en qué es lo que prefieren los ciudadanos o cómo se valora. O a lo mejor no debemos hablar de 3 meses de vida, no sé si a lo mejor tú ibas a hablar de estos temas, sino de probabilidad de mejora, ¿no? Si alguien le dice, bueno, ¿me estoy metiendo en tu tema quizá? Vamos a dejarlo, hablamos después. Y en cualquier caso, algo que me parece muy importante es insistir en la asunción de responsabilidades públicas en esta toma de decisiones. A veces se nos llena la boca mirando a otros países y hay gente que habla, es que aquí tendríamos que tener un NICE, de verdad que no. Evaluamos estupendamente. Agencias evaluadoras, tenemos agencias estupendas de todo tipo, reguladoras, de tecnologías. No necesitamos más agencias, lo que necesitamos es tomar decisiones. Y insistir en que en la receta para el éxito de otros países en financiación selectiva está lo que ya tenemos nosotros: rigor científico, independencia, transparencia en la evaluación. Necesitamos participación de los clínicos, de los pacientes, pero es que sobre todo lo que necesitamos es el compromiso de las administraciones responsables de tomar decisiones que vayan más allá del ahorro a corto plazo, y necesitamos que rindan cuentas ante los ciudadanos.